A las 10 de la mañana, 19 minutos, continuamos en Contacto Valle, 10:19. Queremos saludar a esta hora a la senadora de la República, la doctora Gilma Jiménez. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, Hernán, todo el equipo de Contacto Valle. A Sara, me encanta esta mañana en esa hermosa, teniendo contacto con esa hermosa región del país. Gracias a usted por atendernos. Usted recientemente ha dicho que le va a pedir al gobierno declarar la emergencia educativa en Colombia debido a los casos de matoneo. ¿Es para usted, considera que es muy urgente que el gobierno tome estas medidas? Pues hace años, vengan, yo les cuento, yo no sé si recuerdan que hace como unos 4 o 5 años siendo concejal de Bogotá descubrí que tenían guardado en el distrito el estudio más completo que se ha hecho en América Latina sobre eventos de violencia y convivencia en el aula escolar. Ese es un tema nacional, es un tema urbano, el bullying, el matoneo, violencias más graves, presencia de armas de fuego, de armas blancas, consumo de alcohol y otras drogas, actos de vandalismo, violencia física, violencia sexual, está día a día presente en nuestras aulas escolares públicas y privadas. Y hasta ahora lo que hemos hecho es lo que siempre hacemos, cuando hay este tipo de temas difíciles y cuando de por medio hay niños. Nos escondemos, no abordamos la realidad y no hacemos lo correcto. No hacemos lo que a los adultos nos corresponde hacer, que es guiar, formar, proteger a nuestros niños en materia de derechos, pero también de deberes. Senadora, aquí en este caso entonces hay que endurecer la ley para que este flagelo no se siga cometiendo en los colegios. No, yo creo que más que de ley, primero precisemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de conductas que socialmente hemos normalizado, que los niños y los jóvenes han normalizado con la complacencia de los adultos. Poner apodos, maltratar a una persona por su físico, porque es gorda, porque es alta, porque es bajita, porque es negra, porque es blanca, eso hace parte del entorno y nos parece normal. Y resulta que eso de normal no tiene nada. A eso se le llama bullying y el bullying puede afectar severamente, emocional, psicológicamente a los niños que son víctimas del bullying. La pregunta es, los que son victimarios, por ejemplo, ¿qué tipo de formación, de entorno tienen? Aquí lo que hay es que hacer un alto en el camino, que toda la sociedad, empezando por las instituciones responsables, el Ministerio de Educación, las secretarías de educación, la comunidad educativa, los padres de familia, los medios de comunicación, la iglesia, todos juntos desarrollemos una estrategia que no se va a superar solamente con los orientadores o con los tallercitos, sino incorporar un tema de valores y hasta dónde es tolerable. Es que además los niños y los adolescentes lo que ven es una cantidad de adultos transgresores de la ley, niños que ven a toda hora a sus padres o adultos manejando borrachos y no les pasa nada. Entonces no hay límites entre lo que está bien y lo que está mal hecho. Pero la situación es supremamente delicada, o sea, lo que arrojó ese estudio acá en Bogotá, lo que arrojó un estudio en la costa atlántica, el Valle del Cauca tiene problemas, Cali tiene problemas muy graves en ese sentido. Aquí todos los días nuestros niños y adolescentes están ingresando al colegio a ser víctimas o victimarios de actitudes y comportamientos que pueden terminar en asuntos muy delicados y graves como el caso de Alexander en Itagüí. Senadora Gilma Jiménez, hay algo que me llama la atención y es de pronto el compromiso de las instituciones educativas. Quizás en ocasiones, y le digo por lo que se vive acá localmente, se preocupan más por que los estudiantes sean buenos en diversas materias, que les vaya bien en el ICFES, pero ¿dónde queda aquel tema de valores? ¿De qué nos sirve que nos preocupemos por dar una buena educación cuando el tema de los valores se ve perdido, transgredido, cuando una persona es agredida precisamente por ese tema del matoneo? Usted lo ha señalado. ¿De qué nos sirve a nosotros en Colombia tener un pensum académico, darle a los estudiantes una carga académica en materia de matemáticas, de gramática, de manejo del lenguaje, si no los estamos protegiendo, no los estamos formando? Es que la obligación de los adultos, además de proteger y respetar a los niños, es formarlos, es educarlos, es enseñar límites, es enseñar derechos, pero también deberes. Pero yo vuelvo y reitero, antes nos va bien, antes estos adolescentes y estos niños actúan no tan gravemente teniendo en cuenta el ejemplo
que los adultos le dan todos los días a los niños y a los adolescentes. Ese es un país donde los adultos, la inmensa mayoría, tiene dificultades para que le coincida lo que piensa con lo que dice, con lo que hace. Hay una doble moral. Niños que todos los días y adolescentes que todos los días ven la comisión de delitos muy graves. Ellos son víctimas, por ejemplo, de violencia muy grave por parte de los adultos y que ven una sociedad impune, una sociedad permisiva, una sociedad que no despliega toda su fuerza, todas sus estrategias, toda su capacidad para protegerlos. Pero nosotros sí tenemos la obligación de formarlos y asumir esta realidad en Colombia. Tenemos el bullying, tenemos el matoneo, tenemos violencia grave al interior del aula escolar y eso lo tenemos que enfrentar, por doloroso que sea, y tenemos que hacer lo que sea correcto. Una pregunta y muy buenos días, senadora. En relación con el tema de la violencia en las instituciones educativas y la violencia generalizada intrafamiliar, hay un factor que pienso que no se le ha puesto mucho cuidado y es el tema de los medios de comunicación y específicamente de la televisión. Mucho tiene que ver con una cultura mafiosa, con una cultura del narcotráfico, en donde existe un patrón, un malo con un liderazgo negativo que hace de las suyas con ese liderazgo, y eso lo están viendo nuestros hijos en la televisión. El malo resulta ganador y aquella persona víctima, aquella persona que tiene limitaciones, se ve afectada con la violencia. ¿Qué opina usted respecto a ese punto y qué hacer frente al control que deben ejercer las autoridades, en este caso la Comisión Nacional de Televisión, frente a la televisión? Yo hago una reflexión con relación a ese tema. La televisión y los medios de comunicación, por supuesto, que tienen un rol fundamental en el manejo de la transmisión de valores, de conocimiento, de información, pero la televisión no está mostrando nada distinto, o los medios de comunicación no están mostrando nada distinto de nuestra propia realidad. La penetración de la mafia, del narcotráfico con valor, de la plata fácil, no es un tema de los medios de comunicación, fue un tema de la sociedad colombiana toda, de la sociedad paisa, de la sociedad bogotana, de la sociedad bayuna. Eso nos pareció normal, aún nos sigue pareciendo normal, pero vemos nuestra realidad hace 15, 20 años. La mafia enquistada en la sociedad, la mafia enquistada en el Estado, la mafia enquistada en el gobierno, enquistada en la política, enquistada en los medios de comunicación, enquistada en la industria, en el comercio. Entonces, esa es nuestra realidad y lo que tenemos es que aprender mire la tolerancia que tuvimos con ese tipo de conductas. Obviamente tenemos una cantidad de jóvenes, de adolescentes y niños que nacieron en una sociedad donde el matón, que tenga plata. Mire usted que en el estudio de Bogotá, que les comento que es el estudio más completo que se ha hecho en América Latina, 90.000 estudiantes de 700 colegios públicos y privados de 5º año a 11 años fueron indagados en 100 episodios de violencia y convivencia. Y yo le preguntaba al investigador de la Universidad de los Andes que qué había sido lo que más le había impactado de ese estudio, el comportamiento, porque además los resultados de ese estudio dan escalofrío. Y da más escalofrío que no hagamos nada. Y él me señalaba que dos cosas. Primero, la ausencia de empatía, no ponerse en los zapatos del otro, no medir que una burla, que un codo, que un empujón, que un golpe puede causar afectaciones de orden emocional, psicológico. Y lo segundo, el rol de las niñas en los eventos de violencia. Y señalaba él, el niño más peleón, el más vulgar, el más catarbán, ese es el que las niñas rodean. Las niñas además también transfieren violencia. Fíjense episodios que hemos tenido en Bogotá, en Cali, en Medellín. Este es un tema muy urbano, de niñas que terminan hiriéndose, en Bogotá hasta matándose por un noviecito. Estamos hablando de niñas de 15, 16 años, por Dios. Pero sin lugar a duda los medios de comunicación tienen un rol muy importante. El primero, informar la verdad, sacar a flote lo que está pasando. Hay gente, no, que eso es muy amarillista. No, eso no es amarillista, esa es la realidad. Es que no la queremos ver para no tenerla que enfrentar. Pero también en su autorregulación, sobre todo en horarios, de que se muestra y que no se muestra en horarios asequibles a los niños sobre todo. Senadora Jiménez, según la ministra de Educación, habrá un sistema nacional de convivencia escolar contra el matoneo. Colombia es el segundo país de América Latina con mayor violencia juvenil según la UNICEF. Ustedes como congresistas,
¿Qué van a pedir que haya en este Sistema Nacional de Convivencia Escolar? Vamos a revisarlo en un debate nacional que vamos a hacer desde el Congreso, más que un debate, un gran foro nacional sobre el tema. Por ahí en unos 15 días vamos a llevar las cifras y yo lo que sugiero es que hagamos un alto en el camino. Primero que enfrentemos la realidad, no la evadamos. Mire usted la reacción con lo del niño de Itagüí. El niño, pues, sale un dictamen de medicina legal que dice que su muerte no estuvo directamente relacionada con los golpes que recibió. Yo he hablado con otros médicos que dicen, no, los golpes, si el niño tenía alguna enfermedad, pues los golpes le debieron disparar en alguna manera ese desenlace fatal, lo que sea. Entonces, ya como los golpes no produjeron un homicidio, entonces ya no es importante, perdónenme. Estamos hablando de una criatura de 11 años que la molieron a golpes, entre otros 3, de la misma edad. Y la causa por la cual ese niño fue golpeado es porque estaba defendiendo a una niña que estaba siendo golpeada. Y entonces eso ya no nos parece tan grave. O sea, arreglar a golpes todo un niño de 10 años, 2 niñas se agarran del pelo, se golpean por un novio, ¿eso nos parece normal? ¿Nos parece normal el maltrato psicológico? Entonces, ¿qué hacen los colegios? Cuando son privados, dicen locura, le sacan el cuerpo que no salga a la luz pública por el nombre del colegio, y si es público, pues que eso hace parte de lo cotidiano. Yo he hablado con muchos maestros que me han dicho, mire, la situación es insostenible, inclusive los profesores están arrinconados, colegios en Bogotá, hay colegios en el Valle, hay colegios en la costa, donde los profesores están asustados porque ya tienen no niños sino adolescentes de 16 y 17 años con comportamientos delincuenciales, por favor. Si no enfrentamos eso, realmente esto este país, no me cansaré de mandar las alertas y mandar la reflexión general, porque yo repito, este es el resultado de una sociedad de adultos irresponsables que no hemos hecho lo correcto con nuestros niños y adolescentes. Senadora Gilma Jiménez, yo voy con la última pregunta y tiene que ver con, quizás alguna persona le pueda dar temor denunciar. Estoy observando en su página en internet, usted tiene un formato para que la persona con absoluta reserva denuncie un caso de agresión o de matoneo. Pero por supuesto con reserva, pero para actuar. Ahora, aquí hay que tener una precisión correccional y severos. Cuando estamos hablando de adolescentes entre 14 y 18 años, que se ven relacionados en la comisión de delitos graves, lesiones personales agravadas, violencia sexual, homicidio o extorsión, el Congreso actuó y apretó un poco la reglamentación, no lo suficiente, porque yo creo que los adolescentes tienen la responsabilidad de responder por sus actos, así sean menores de edad. Eso es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad, y el ICBF en ese caso tiene que actuar. Y por supuesto ahí en esa página se encuentran los nombres, nos interesa mucho las edades, si es un colegio público o privado, y el tipo de agresión que fue víctima la persona, para que podamos saber de qué estamos hablando. En Bogotá lo tenemos perfectamente claro, en Bogotá esto es una masacre, y mucho me temo que en todas las capitales de Colombia estamos igual. Senadora, ha sido usted muy amable, muchas gracias, y la responsabilidad no solo es del Congreso de la República, de ustedes como legisladores, sino también de los padres de familia, de los estudiantes y de los medios de comunicación. Vamos a ser ahí actores fundamentales para que podamos contrarrestar este flagelo que está sucediendo en las instituciones educativas. Ha sido usted muy amable, muchas gracias, la senadora de los niños, que esté muy bien. A ustedes, muy amables, y gracias por ocuparse de los temas de los niños, sus derechos y sus deberes. Buen día.